les va? Bienvenidos. Una nueva jornada que nos encuentra aquí en este espacio de la televisión pública argentina con el dato positivo que nos permite encarar de una manera diferente esta jornada. Habla justamente este dato de 840.520 recuperados. Un dato que no vas a ver en muchas partes, pero que tiene que ver con la posibilidad de muchísimos argentinos y argentinas de superar al COVID. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá en Buenos Aires les aseguro un día espantoso, feo, lluvioso, distinto al resto, pero nosotros vamos a ponerle luz, energía y sobre todo mucha información, porque esto es Quédate en Casa Salud, 30 minutos de pura información vinculada a la salud, que esencialmente busca garantizar derechos. El derecho del acceso a la información fidedigna, confiable, es algo que quizás no siempre tenemos en cuenta, pero es fundamental para cada uno de nosotros y hemos intentado hacer eso. Y en principio hoy vamos a hablar de varios temas, todos como siempre muy interesantes, pero el primero es un tema que nos ha tocado a muchísimos el corazón y sobre todo hemos escuchado a lo largo de los años el gran trabajo que se realiza en un hospital como lo es el Hospital Garrahan, un hospital que debe esta percepción y este amor de la sociedad esencialmente a sus trabajadores, a los que cada día ponen su conocimiento para salvar vidas. Estamos en contacto ahora con Raquel Stasiuk, creo que lo digo bien. Raquel, ¿cómo te va? Ella es jefa del servicio de trasplante de médula ósea. ¿Cómo andás, Raquel? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Stasiuk. Stasiuk, ahí, lo decimos bien. Viste que yo pregunto porque cada apellido tiene su forma. Sí. Bueno, Raquel, está muy bien. Gracias por recibirnos. Sabemos que tiene muchísimo trabajo y la verdad es que hay tanta tarea que se hace en el Garrahan, especialmente en tu área, ¿no? Que nos parece sumamente importante contar que a pesar del COVID, de estos tiempos difíciles, hay buenas noticias. Se realizaron trasplantes, muchos de médula ósea en este hospital que tienen que ver con eso, con salvar vidas. Exactamente, nosotros estamos muy orgullosos de, a pesar de estar en medio de una pandemia, que es una situación que nos inunda y nos atraviesa en todo sentido, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, absolutamente en todo sentido, hemos podido seguir trabajando y ofreciéndole esta modalidad terapéutica a todos pacientes que lo necesitan, a todos aquellos que realmente necesitan este tratamiento como posibilidad terapéutica dentro de la enfermedad de base que tienen. Es muy importante que le contemos, porque de esto se trata, ¿no? De poder hacer comprensible la información. ¿Cómo es un trasplante de médula? ¿Cómo es la donación de médula? ¿Y cuáles son los perfiles de los pacientes, que en este caso en general son niños y niñas, que lo necesitan? Sí. La médula ósea es, la célula madre vive dentro de la médula ósea. La médula ósea se encuentra en la cavidad central de todos los huesos del organismo. Ahí anida las células progenitoras hematopoyéticas, conocidas también como stem cell, como células madres. Estas células son las que tienen la capacidad de generar un sistema hematopoyético, ¿sí? Un sistema hematológico e inmunológico, que es el sistema que fabrica los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. El trasplante en sí consiste en el reemplazo de un sistema hematopoyético que está alterado por diferentes causas por un sistema hematopoyético absolutamente sano que viene de un donante sano, ¿sí? Y este nuevo sistema es a partir del cual se van a generar nuevamente todos los componentes de la sangre, ¿sí? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Esta modalidad terapéutica se aplica a una gran variedad de enfermedades y dentro de estas enfermedades son aquellas de origen hematológico, oncológico, inmunológico y errores congénitos del organismo. ¿De dónde sale esta stem cell? Nosotros consideramos y llamamos fuente al lugar de donde obtenemos esta célula madre. La célula madre se obtiene básicamente de tres fuentes. La fuente tradicional y primariamente usada es el lugar donde se fabrica, que es adentro de la cavidad ósea. Esa fuente es de la médula ósea propiamente dicha. Las otras dos fuentes de las cuales podemos obtener célula madre son de sangre periférica, cuando previamente movilizamos esa célula madre a sangre periférica, y de la sangre de cordón umbilical. Esos son los tres lugares de donde uno las obtiene y por eso el nombre tradicional de trasplante de médula ósea es conocido actualmente como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.
Que para eso trabaja igual, que habla de todo eso que nos contás vos, Raquel, ¿no? Hematopoyética es una palabra, difícil, pero tan sencillo de hacer, en definitiva. Hay algo que me parece importante que nos cuentes y menciones, que es la donación. Como vos decías, hay muchas posibilidades, a veces son parientes cercanos, otras veces no. Y realmente el que dona médula no corre riesgo, el donante. No, para hablamos nada. del donante en este caso. Sí. Por ahí también me parece importante comentarles a todos que no es un procedimiento quirúrgico en sí, el trasplante. ¿Por qué? Porque significa la infusión de células progenitoras hematopoyéticas a un paciente que lo necesita a través de un catéter endovenoso central, de una vía central, a un paciente que previamente ha sido preparado, acondicionado para recibir esa célula madre, y esa preparación del paciente depende de la enfermedad de base que lo lleva al trasplante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer todo esto? Necesitamos un donante. Si no tenemos donante, no podemos ni empezar a hablar de un trasplante. Claro. Y estas células se obtienen del donante. De las imágenes que ustedes están viendo es cuando la fuente que se utiliza es la médula ósea propiamente dicha, ¿sí? Uno estudia muy bien al donante, hay que estar sano y vivo, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos, estar absolutamente sano, porque nosotros vamos a introducir esa célula madre de ese donante adentro de un paciente que lo necesita para reconstituir a partir de esa célula madre todo su sistema hematológico e inmunológico. Entonces se hace un chequeo exhaustivo del donante. En el caso de que done médula ósea, el paciente va a quirófano, se interna en el mismo día, va a quirófano, se hacen extracciones de ambas crestas posteriores y se saca un volumen acorde al peso del receptor, ¿sí? Generalmente ¿Y dónde puede acercarse el que quiera donar? Porque esto, por supuesto, también interviene el INCUCAI en todo este proceso muchas veces. Sí. El INCUCAI interviene siempre, ¿sí? El INCUCAI interviene siempre en todos los procesos de trasplantes y muy activamente cuando nosotros no contamos con un donante dentro del grupo familiar. Más o menos un 25%, una probabilidad de tener un donante dentro del grupo familiar de un 25%. Entonces, cuando nosotros tenemos que buscar un donante no relacionado o no familiar, acudimos al INCUCAI, que es donde está el registro de donantes voluntarios no relacionados. Existen numerosos centros dentro del país, funcionan en los bancos de sangre y en una página de internet se puede buscar perfectamente dónde acudir para ser donante y no tiene ninguna complicaciones. Más o menos entre los 2 y los 3 meses después de haber donado, el organismo reconstituye todas las células que donó, ¿no? Para dar vida a ese paciente. Niño digo yo porque trasplanto niños. Sí, obvio. Y Raquel, muy importante lo que decís, porque no tenemos mucha conciencia de donar médula. Creemos que realmente es esto, todo lo que dijiste recién, no hay una intervención de por medio, no hay riesgos para el donante, pero hay tantas posibilidades de ayudar a muchísimos argentinos, argentinas, que realmente necesitan quizás de esa médula que quizás, quien te dice, es compatible con ese perfil que se está buscando. Así que tenemos que hacer mucho trabajo de educación, todos nosotros como ciudadanos, digo, para poder entender que donar médula es tan importante como donar sangre. Lo que me gustaría aclarar, si vos me permitís, es que la donación más frecuente, sobre todo dentro de los adultos, es la donación por sangre periférica, no por médula ósea, ¿sí? Uno elige la fuente de acuerdo a la patología de base, de acuerdo a la diferencia de peso donante-receptor. O sea, la fuente más usada es la sangre periférica. En pediatría es la médula ósea, pero en adultos es la sangre periférica. Quedó más que claro, así que bueno, muy bien, gracias Raquel, te agradecemos muchísimo esta información, porque realmente es vital que podamos comprender todos de a poquito cómo nos educamos para poder justamente cambiar esta realidad, ¿no? ¿Puedo decir otra cosa más que me gustaría aclarar? Sí, claro. Nosotros hicimos 26 trasplantes, pero nosotros solos no podemos hacer los trasplantes. Es fundamental que un hospital funcione. Este trabajo es multidisciplinario y es tan multidisciplinario que nosotros somos una partecita de la rueda. Los médicos, los enfermeros, los técnicos, la gente de limpieza, los servicios
de transfusión. Ustedes piensan que cuando nosotros hacemos un trasplante, ese paciente queda transitoriamente un par de semanas, muy poquitas, con la necesidad de la donación de sangre y de plaquetas. Y esto se pudo sostener gracias a la comunidad, gracias a esos donantes que fueron a donar, y en ningún momento, a pesar de que al principio pareciera haber bajado, en ningún momento nos faltó ni sangre, ni plaquetas, ni ningún elemento como para hacer frente al trasplante. Así que esto tiene que ver con una comunidad hospitalaria que está al nivel de lo que nosotros necesitamos, si no, nada pudiese ser, nada podríamos haber hecho, y de la propia comunidad que concurrió en el medio de una pandemia a seguir donando lo que estos chicos necesitan y sin lo cual no pueden lograr el prendimiento de esta célula madre. Todo lo que decís lo sentimos, lo acompañamos y lo agradecemos puntualmente a vos en nombre de todos los trabajadores del Garrahan y de toda la gente que le ha puesto mucho corazón y compromiso. Así que Raquel, gracias a vos, gracias a todo el Garrahan, saludos a Yael, a Santiago que tanto trabajan también con ustedes para poder comunicar a toda la sociedad. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Muchísimas gracias.